Acciona Radio, Primera Hora. 10:31, una hora menos en Canarias. Seguimos hablando de salud, pero desde otro punto de vista. Lo hacemos con la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. AESEG es la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en España y el principal interlocutor empresarial cualificado en esta materia. AESEG se constituyó en Barcelona el 17 de marzo de 1998 como una organización de ámbito nacional sin ánimo de lucro para impulsar el conocimiento y uso de los medicamentos genéricos, creando una verdadera cultura de genéricos en el seno de la sociedad española. Para hablarnos de ello, con nosotros el director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, que me pierdo ahí con el apellido. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, acompañarnos para conocer más efectivamente sobre los medicamentos genéricos. Y precisamente empezamos por aquí. ¿Qué se entiende exactamente por medicamentos genéricos? Pues un medicamento genérico es un medicamento exactamente igual que su homólogo de marca en calidad, eficacia y seguridad, como lo avala, lógicamente, la agencia en la aprobación española del medicamento. Lo único que sale al mercado cuando la patente exclusiva de la marca ha terminado. Hay que recordar que las marcas, pues lógicamente se les da una patente de exclusividad de comercialización para que puedan amortizar las grandes inversiones que hacen, pero una vez que termina esta patente es el momento de la entrada del genérico en el mercado, que entra a un coste más económico que su homólogo, claro. Concretamente un 40% más barato que la marca. Vaya, es un porcentaje bastante elevado. Sí, además, como yo sé que esta emisora tiene muchos oyentes, digamos, relacionados con la economía, decir que es lógico, porque nosotros somos un sector industrial que una vez que la marca termina su patente, nosotros no tenemos que invertir en algo que ya está amortizado. Por tanto, nuestro esfuerzo es la de producir muchísimas unidades y, evidentemente, cuanto más unidades producimos, mejores costes en precios podemos dar. Y esa es la clave. En definitiva, un producto exactamente igual que su homólogo de marca, pero a un coste más económico, porque nosotros salimos al mercado cuando la patente ha terminado y, por tanto, podemos hacer este esfuerzo. Y concretamente, cuando la patente expira, por así decirlo, para un medicamento. Pues mira, un producto innovador, como se suele entender como un producto de marca, tiene una patente en exclusiva de 20 años. Los 10 primeros años son los que se les dan para que pueda investigar y desarrollar el medicamento, y los 10 últimos años es cuando ya el medicamento está en el mercado y es para que puedan comercializarlo en exclusiva, es decir, que solamente puedan vender los ellos. Cuando termina este periodo de patente, las administraciones sanitarias consideran que ya las compañías han amortizado su inversión y, por tanto, es cuando dicen, oiga, ahora sí puede salir una versión genérica, que evidentemente va a tener un coste más económico, y los grandes, digamos, esto produce un gran ahorro al sistema sanitario de salud y también una gran ventaja, y es que es el acceso a medicamentos. Dicho de otra forma, nosotros, por ejemplo, si cogemos un medicamento muy popular como puede ser el omeprazol y vemos qué costaba cuando no había genéricos o cuántas personas lo tomaban cuando no había genéricos, pues vemos que hay una diferencia muy importante ahora mismo. Por ejemplo, pues hace 20 años, porque hay que recordar a los oyentes que los genéricos ya cumplimos 20 años aquí en España el año que viene, pues hace 20 años... Muchas gracias. Estamos preparando, además, digamos, actos en este sentido que creemos que son interesantes. Pues como decía, por hacer un ejemplo breve, pues oye, pues el omeprazol hace 20 años, pues en euros, costaba alrededor de 60 euros. Hoy en día cuesta 3 euros. Y hace 20 años, tan solo 800.000 personas tenían acceso al omeprazol. Hoy son más de 3 millones de personas las que toman este medicamento. Claro. Con lo cual, esa es la gran ventaja del genérico. Ahorros para el sistema y un mayor acceso al medicamento para el paciente. Claro, porque podríamos decir que también, claro, hay una filosofía de los medicamentos, ¿no? O sea, quiero decir, eso que nos ha contado ha permitido que la mayoría de las personas pudieran tener efectivamente acceso a algo fundamental, porque aquí hablamos de salud, evidentemente. Efectivamente, y para nosotros lo más importante es el paciente, es el ciudadano. Para nosotros el ciudadano está en el centro de nuestros objetivos. Y es verdad que es un tema muy importante. Mira, tenemos estudios de percepción que hemos hecho y nos vienen a decir que en la actualidad 8 de cada 10 pacientes confían plenamente en el medicamento genérico, después de todos estos años de experiencia. Y además nos satisface mucho un dato, y es que precisamente el grupo de los pacientes crónicos, es decir, quien más valora, quien
quien más confía plenamente en el genérico son precisamente los pacientes crónicos, que es el que está en contacto con el medicamento día a día, ¿no? Por eso creemos que el genérico ha logrado, es decir, cuenta con la confianza del paciente, cuenta con la confianza de los profesionales médicos, tanto el médico de atención primaria como también del especialista, y por supuesto con el farmacéutico. Para nosotros el farmacéutico ha sido un aliado natural desde el principio, porque ha contribuido mucho a la formación e información del genérico al ciudadano. Por eso hoy podemos decir que casi con 20 años de historia del genérico en este país, realmente podemos decir que son unos medicamentos muy útiles para el sistema y sobre todo de una gran eficacia, por lo que decías, en cuanto contribuye al acceso para el paciente. Estamos hablando con Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Entonces, para que los oyentes lo tengan claro, las principales ventajas de los medicamentos genéricos. Lo primero, evidentemente, el precio. Bueno, yo pondría, por delante del precio, pondría la calidad, la eficacia y seguridad exactamente igual que su homólogo de marca, como lo avala la agencia española. Para mí, creo que es el fundamental, el valor fundamental. Después diríamos, efectivamente, que el que sea que tengan un coste económico como concepto. Ese es el concepto del genérico, es fabricar medicamentos que se han terminado la patente y en cuanto sea un mayor el volumen por unidades podremos dar unos precios más razonables. ¿Y por qué podemos dar estos precios más económicos? Porque nosotros no tenemos que hacer una inversión que ya se ha hecho y ya se ha amortizado. Esa es la clave. Y el tercer valor fundamentalmente es el acceso. ¿Y por qué hay de alguna manera, creo que un desconocimiento tanto en la población como en los propios sanitarios a veces de respecto a los medicamentos genéricos? O sea, que habría que conocer más. Sí, es verdad. Es verdad, eso es cierto, porque, por ejemplo, un dato objetivo, nosotros ahora mismo la penetración de los medicamentos genéricos en España en unidades es de un 40%, y esta es una cifra que se aleja de la media que se consigue en los países del entorno europeo, que están en un 60%. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y cuáles son las causas? Bueno, son varias. Es verdad que los genéricos llegaron más tarde a este país que a otros de Europa. Es verdad que también hemos mantenido litigios, pues oye, pues por sistema por materia de patentes, ¿no? Que al fin y al cabo pues se dirimen por un juez y más o menos dan la razón a uno u otro, pero bueno, siempre suponen retrasos, ¿no? Y después, evidentemente, también reconocemos que no ha habido una normativa, digamos, muy clara y específica desde las administraciones centrales para un correcto desarrollo y promoción del genérico. Es verdad, como digo, que después de 20 años hay un conocimiento general y aceptación por parte del paciente, hay un conocimiento y aceptación por parte de los médicos y del farmacéutico, pero sobre todo creemos que sería más útil campañas de promoción del genérico para la sociedad desde las administraciones sanitarias. Contribuiría, evidentemente, a un mejor desarrollo del genérico y acercarnos a estas medias de los niveles europeos que comentábamos anteriormente. Y respecto a este asunto, ¿qué panorama ve de cara al futuro? Bueno, vamos a ver, evidentemente, qué duda cabe que la sanidad es un tema de máxima importancia para la ciudadanía, como lo estamos viendo precisamente en esta época, digamos, preelectoral, ¿no? Donde vemos que desde un punto de vista presupuestario, de un punto de vista económico, pues digamos, la sanidad tiene un capítulo muy importante. Y dentro de la sanidad, qué duda cabe que el capítulo del gasto en medicamentos también es algo importante. Aquí tengo que decir solamente un dato, es que en esta época de crisis que hemos atravesado los últimos años, el esfuerzo que ha hecho la industria farmacéutica en general, tanto de la marca como de genéricos, ha sido ejemplar. Solamente un dato, nuestra contribución, el gasto en medicamentos, la contribución al total del gasto sanitario antes de la crisis era del orden de un 25%, hoy en día es de un 15%. Es decir, hemos perdido 10 puntos de peso y, lógicamente, ha sido un ejercicio de responsabilidad y de esfuerzo que esperemos que de alguna forma se vea recompensado precisamente ahora en el futuro y que podamos seguir aplicando políticas generales de desarrollo y promoción de medicamentos, sobre todo basados en lo que es investigación y desarrollo, que creemos que el sector innovador es un sector fundamental. Eso sí, entendemos que cuando las patentes terminan, nuestro sector industrial de medicamentos genéricos como sector
complementario, creemos que es el momento, que es nuestro momento. Por tanto, lo que sí esperamos del futuro serían políticas, digamos, sanitarias no tan centradas en el precio de los medicamentos, porque ya tenemos unos precios muy, muy bajos en relación a otros países europeos y necesitaríamos disponer, lógicamente, de un recorrido lo suficientemente amplio para poder recuperar, evidentemente, pues el entorno en el que teníamos antes de la crisis. Y respecto a la legislación diferenciada en las diferentes comunidades autónomas, ¿qué es lo que sugieren? Bueno, aquí somos muy claros. Nosotros somos unos grandes defensores de las normativas de unidad de mercado. Es decir, estamos en un país como España, que tenemos 17 países en pequeñito, y entonces yo creo que todo el mundo tiene que entender que cuando una normativa es de ámbito nacional, lo ideal es que se aplique con el mismo criterio en todas las comunidades autónomas. Desgraciadamente no es así. Es decir, hay normativas a título nacional, a título estatal, que depende de la interpretación de las distintas comunidades, se aplican de una forma o de otra. En ese sentido, pues nosotros somos grandes defensores, porque hay que reconocer que somos un sector industrial y para nosotros es muy importante tener, digamos, seguridad jurídica y sobre todo previsibilidad. Es decir, necesitamos saber qué va a pasar dentro de 3 años y 5 años para hacer nuestros planes a medio y a largo plazo, porque necesitamos fabricar, necesitamos desarrollar, necesitamos innovar, investigar. Entonces, con políticas donde se van cambiando mucho las normativas entre meses y después, cuando hay una normativa, no se aplica a la misma velocidad o con la misma intensidad de las comunidades autónomas, créame que nos dificulta mucho nuestro propio desarrollo. Por eso somos defensores de las medidas de unidad de mercado, que además no creen diferencias, digamos, entre los ciudadanos en función de la residencia o en qué comunidad viva, ¿no? Por supuesto. Y por otra parte, ¿dónde se fabrican la mayoría de los medicamentos genéricos que se consuman en España? Pues mira, pues es una excelente pregunta, porque me da pie a hablar de lo que representa nuestro sector industrial como sector. Nosotros somos un sector de los que denominamos claramente marca España. Es decir, somos un sector comprometidos con el empleo, damos empleo a 9.000 personas de manera directa y más de 25.000 indirecta, invertimos en innovación el 3,5% de nuestra facturación. Estamos comprometidos con la productividad, con las exportaciones, pero sobre todo con un dato, contestando concretamente a tu pregunta. Estamos comprometidos con la producción. De cada 10 genéricos que se consumen en España, 7 se fabrican en nuestro país. Ese es un dato totalmente contundente para ver la importancia que tenemos como sector industrial y como un sector que contribuye de una manera muy decidida al Producto Interior Bruto en este país. Por supuesto, y hay que prestarle mucha atención porque, claro, un dato tan significativo hay que tenerlo en consideración, vamos, ahí constantemente. Una última pregunta. Hablamos de medicamentos genéricos y hablamos también de criterios de bioequivalencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, efectivamente, cuando un genérico presenta su registro en la Agencia Española de Medicamento para su aprobación, para demostrar esa calidad, eficacia y seguridad que hablábamos al principio, lo que se le exige son unas rigurosas pruebas en donde tiene que demostrar que un medicamento genérico es bioequivalente, es igual en calidad, eficacia y seguridad que su homólogo de marca. Eso se hace a través de, pues como digo, de rigurosos estudios, y una vez que se demuestran esos rigurosos estudios que son iguales en calidad, eficacia y seguridad, la Agencia Española del Medicamento emite un informe favorable de registro y después ya posteriormente pasamos a las fases de precio y financiación. Pues muchas gracias a Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos. Un placer. Muchas gracias a ustedes y buen día.